Mi novia canceló nuestra boda en el último minuto para fugarse con su ex, pero lo que pasó en su luna de miel fue una humillación pública. No hay forma de describir el nivel de devastación que sentí aquel día sin que parezca una dramatización exagerada, pero si alguna vez has tenido la certeza absoluta de algo, la confianza plena en que tu vida se encuentra en el rumbo correcto y que las piezas están acomodándose para llevarte justo donde debes estar, entonces tal vez puedas entender lo que significa ver cómo, de un segundo a otro, todo se desmorona frente a ti de la manera más cruel e inesperada. Eso fue exactamente lo que me ocurrió el día en que se suponía que debía casarme con Mariana. La mujer con la que había compartido los últimos 2 años de mi vida y con quien estaba convencido de que construiría un futuro sólido y lleno de felicidad. Nada me preparó para lo que sucedió, y mucho menos para la manera en la que lo supe. El día había comenzado con el tipo de nerviosismo normal que cualquier persona experimenta antes de dar un paso tan importante como el matrimonio. No diré que tenía dudas, porque no las tenía, pero sí me sentía abrumado por la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Llevábamos meses planeando cada detalle, asegurándonos de que nuestra boda fuera perfecta. Había invertido una cantidad absurda de dinero en hacer de ese día algo inolvidable. Desde la decoración elegante hasta el menú exquisito, pasando por cada pequeño aspecto que Mariana había querido incluir. Siempre fui consciente de que a ella le importaba la imagen, que le preocupaba lo que la gente pensara y que anhelaba una boda que dejara a todos sin aliento. Yo lo aceptaba porque, en el fondo, también quería que fuera especial para ella, no importaba el costo, el esfuerzo ni las largas horas de planificación, lo único que me importaba era verla feliz. Cuando me desperté aquella mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes de amigos y familiares emocionados por el evento. Revisé cada uno con una sonrisa, sintiendo que aquel era el comienzo de algo hermoso. Nada parecía fuera de lugar, todo iba según lo planeado. Mis amigos me ayudaron a arreglarme mientras bromeaban sobre lo típico que era ver a un novio nervioso, diciéndome que disfrutara cada momento porque sería uno de los días más importantes de mi vida. Recuerdo que sonreí y que, a pesar de los nervios, en el fondo estaba convencido de que tenían razón, todo cambiaría, pero lo haría para bien. Me dirigí al lugar donde se celebraría la ceremonia con anticipación, queriendo asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que Mariana llegara. El sitio era impresionante, una hacienda con jardines hermosos, iluminada con luces cálidas y decorada con una elegancia que hacía imposible no admirarla. Me detuve unos momentos a observarlo todo, sintiendo el peso de la emoción en el pecho, hasta que mi madre se acercó y me preguntó si estaba listo. Le respondí que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Lo creía con todo mi ser. Y entonces llegó el mensaje. Fue un simple sonido en mi teléfono, un tono de notificación que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada, pero que en ese instante marcó el fin de todo lo que había construido con Mariana. Lo abrí con la despreocupación de quien espera una confirmación de algo trivial, pero en cuanto vi su nombre en la pantalla y las palabras, lo siento, no puedo hacer esto. Me voy con él, supe que mi vida acababa de dar un giro del que jamás podría recuperarme del todo. Recuerdo haber sentido un vacío en el estómago, una sensación de irrealidad que me hizo leer el mensaje una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar lo que decía. Mis manos comenzaron a temblar mientras mi cerebro intentaba procesar lo que significaban aquellas palabras, me voy con él. No tenía que preguntar quién era ese él, porque en lo más profundo de mi ser lo supe de inmediato, Hernando, su ex. El hombre que supuestamente ya no tenía cabida en su vida, aquel del que me aseguraba haberse distanciado completamente. Me habían dicho antes que la historia entre ellos había sido complicada, que su relación había estado llena de idas y venidas, de altibajos y situaciones mal resueltas. Pero nunca pensé que todavía quedara algo entre ellos, y mucho menos que fuera suficiente como para dejarme plantado el día de nuestra boda. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con la vista fija en la pantalla de mi teléfono, sin poder reaccionar. Alrededor de mí, la gente seguía conversando y riendo, ajena a lo que acababa de suceder. En algún punto, mi madre notó mi expresión y me preguntó qué pasaba.
No tuve fuerzas para responder de inmediato, sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones mientras el mundo se hacía más pequeño a mi alrededor. Cuando finalmente logré hablar, mi voz sonó distante, como si no me perteneciera. Le mostré el mensaje sin decir una palabra y observé cómo su expresión se transformaba de la alegría a la incredulidad. Luego al enojo y finalmente a la preocupación. Me tomó del brazo con fuerza y dijo que tenía que sentarme, pero ni siquiera podía moverme. Fue entonces cuando todo el castillo de naipes se derrumbó. Lo que había sido un evento lleno de anticipación y emoción se convirtió en un desastre absoluto. Poco a poco, la noticia se esparció entre los invitados y la sorpresa dio paso a la indignación. Algunas personas intentaron llamarla, otras preguntaban si era una broma, mientras que mis amigos simplemente se quedaron a mi lado en silencio, entendiendo que no había palabras que pudieran hacerme sentir mejor en ese momento. Yo, en cambio, solo podía pensar en una cosa: Mariana no solo me había abandonado, sino que lo había hecho de la forma más humillante posible. Y, sin embargo, en medio de la rabia, la tristeza y la vergüenza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No podía quedarme ahí, hecho pedazos, permitiendo que ella y Hernando siguieran con sus vidas como si nada. No después de todo lo que había hecho por ella, no después de la forma en la que había sido expuesto. Lo que ella no sabía, lo que ni siquiera sospechaba en ese momento, era que esto no se quedaría así. Si creía que podía simplemente desaparecer con su ex y tener un final feliz, estaba muy equivocada. Su traición tendría consecuencias, y yo me encargaría de que lo que había hecho fuera solo el comienzo de su peor pesadilla. Pasaron días enteros en los que la realidad de lo ocurrido se asentó en mí como una losa de concreto. Los primeros fueron un torbellino de emociones, incredulidad, ira y un dolor sofocante. El escándalo de la boda cancelada se había esparcido como un incendio, y aunque muchos intentaron brindarme apoyo, la vergüenza de haber sido dejado en el altar con semejante humillación era insoportable. No podía caminar por la calle sin sentir que la gente hablaba de mí, ni abrir mis redes sociales sin toparme con mensajes horrorizados o, peor, murmullos de regodeo. Pero lo peor era el silencio de Mariana. Ni una explicación, ni una disculpa. Simplemente desapareció con Hernando, como si existieran en una burbuja. Y eso encendió algo dentro de mí, un fuego inextinguible. Al principio, me dije que lo mejor era olvidar, pero no era solo el abandono lo que me carcomía, sino la forma. No fue una separación honesta. Me usó hasta el último segundo, me dejó con todos los gastos de una boda que nunca pensó celebrar, se aprovechó de mi amor, confianza y dinero para luego escupirme en la cara. Eso no podía quedar así. En medio de una noche de insomnio, las piezas se encajaron. Empecé a pensar con frialdad, la ira se convirtió en algo calculado. Me tomaría mi tiempo para que Mariana sintiera el peso de su traición de una manera inolvidable. Lo primero fue indagar su paradero. Descubrí que su luna de miel con Hernando seguía su curso en Cancún, en los hoteles de lujo que yo había pagado. La indignación fue indescriptible. No solo me había dejado en ridículo, sino que disfrutaba un viaje financiado por mí, en habitaciones reservadas para nosotros, con el hombre por el que me cambió. Lo segundo fue actuar. Con todos los pagos a mi nombre, tenía control total. Llamé a hoteles y aerolíneas, informando que mi tarjeta fue usada sin consentimiento, un uso fraudulento. La respuesta fue inmediata. Mariana y Hernando fueron despertados en medio de la noche, su reserva cancelada, debían pagar o desalojar. Ninguno podía. Hernando, desempleado, Mariana, había dejado su trabajo pensando en un descanso post-boda. Se encontraron sin recursos. Sin plan, sin dónde quedarse. Cancelé cada reserva, vuelo y actividad. Su mensaje desesperado no tardó: ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están echando del hotel? No respondí. Imaginé la escena, ella sintiendo por primera vez el peso de sus acciones, Hernando, frustrado, mirándola con reproche. Era solo el primer golpe, la venganza,
servida fría, aún tenía muchas capas. El silencio de Mariana tras su mensaje no me sorprendió. Sabía que estaba atrapada, su luna de miel robada convertida en desastre. Pero arruinar su viaje no era suficiente. Quería que el mundo supiera quién era en realidad, que su imagen perfecta se desmoronara. Durante años, Mariana manipuló su narrativa, asegurándose de ser vista como ejemplar, la novia ideal. Vivía pendiente de las apariencias. Exponer su verdad sería el golpe más devastador. La oportunidad llegó rápido. Una de sus mejores amigas me contactó, indignada: no sé si quiere saber esto, pero Mariana está contando su propia versión y es muy diferente de la verdad. Me envió capturas. Mariana aseguraba que nuestra relación estaba rota, que yo la hacía infeliz y ella solo siguió su corazón. En su historia, no había traición, ni engaño, ni huida cobarde. Solo una mujer valiente liberándose. El coraje que sentí fue tan profundo que supe que la venganza no podía detenerse. No permitiría que reescribiera la historia. Dediqué una noche a recopilar evidencia, capturas de nuestros mensajes, fotos de la boda cancelada, recibos de gastos, mensajes antiguos donde Mariana expresaba su amor y emoción por casarse. Reuní todo lo que demostrara que jugó conmigo hasta el final. Escribí una publicación extensa en redes sociales, relatando la historia desde mi perspectiva, con detalles, con la frialdad de los hechos. La respuesta fue inmediata. El post se hizo viral. Amigos, conocidos, incluso extraños, comentaban, horrorizados o mostrando apoyo. Sus amigos más cercanos, que creyeron su versión, se sintieron traicionados. Algunos me pidieron disculpas en privado. Pero lo mejor fue la reacción de su familia. Sus padres siempre la vieron como la hija perfecta. Su madre, que me apreciaba, tenía una imagen idealizada de ella. Sabía que su opinión le importaba. Apenas su familia supo la verdad, el escándalo estalló. Su madre la llamó, la conversación fue devastadora. Mariana intentó defenderse, pero su madre replicó: tú sola te pusiste en esta situación. No esperes que nadie te saque de ahí. Su padre, serio y reservado, la ignoró por completo, como si hubiera dejado de existir. Por primera vez, Mariana estaba verdaderamente sola. Había perdido mi relación, su reputación. Y ahora, el apoyo familiar. La mujer obsesionada con las apariencias era protagonista de un escándalo del que no podía escapar. Pero aún faltaba una pieza: Hernando. El caos de Mariana ya era una obra maestra de venganza, pero quedaba Hernando, el hombre por el que tiró todo. Sabía que no era un príncipe azul. Su relación anterior con ella, según Mariana, fue una montaña rusa de peleas e infidelidades, terminando cuando él la engañó y la dejó por otra. Que volviera a caer en sus brazos demostraba su ceguera. No me costó averiguar que las cosas entre ellos no iban bien. A través de amigos comunes y perfiles falsos, supe que su relación se deterioraba. Mariana, arruinada y sin apoyo. Se aferraba a Hernando, pero él, acostumbrado a fiestas y mujeres, no quería cargar con alguien emocionalmente destruida y sin recursos. La tensión creció, la fuga romántica se volvió tóxica. El golpe final llegó con un mensaje de una conocida: no sé si te interese, pero Hernando ya está con otra. Era la oportunidad esperada. Con insistencia, obtuve capturas: Hernando coqueteando con otra mujer, prometiendo encuentros. Lo peor fue un chat con un amigo sobre Mariana, la insultaba, admitía haberla usado: solo la usé porque no tenía dónde quedarme y sabía que caería otra vez porque es estúpida. Y lo más cruel, la verdad, me da pena ajena, pero ya quiero quitármela de encima. Exponer esto correctamente la humillaría totalmente. Tomé las capturas y las publiqué en un foro anónimo donde se había hablado del escándalo, con el comentario: para quienes creen que Mariana y Hernando son una historia de amor, aquí tienen la realidad. Sin nombres, pero todos sabían. En minutos, la publicación explotó: burlas, condenas a Hernando,
risas por la ironía. Mariana se enteró pronto. Esa noche, su mensaje: ¿por qué haces esto? Observé las palabras y bloqueé su número sin responder. Ella tenía las respuestas. Lo último que supe, Hernando la dejó sin remordimientos, como un peso muerto. Mariana, sola, sin amigos, familia, dinero ni el hombre por el que destruyó su vida. Regresó a casa de una tía lejana en una ciudad pequeña, convertida en la sombra de lo que fue. La venganza estaba completa, ella se destruyó sola. El tiempo pasó. Mi vida se encaminaba, pero la historia de Mariana no terminaba. Su caída no era suficiente. Algo en mí quería ver su miseria extenderse, que sus acciones la persiguieran. Sabía que su reputación estaba destruida, su familia la repudió, pero no quería que su humillación quedara solo ahí. Noté algo curioso, algunos aún dudaban. La memoria colectiva es volátil. Conocidos insinuaban que tal vez no merecía tanto odio, que yo exageré. Supe que su humillación no podía ser un rumor olvidable o reinterpretable a su favor. Decidí que la verdad sería imposible de ignorar. Recopilé nuevamente cada fragmento de su traición, mensajes de Hernando burlándose, imágenes de su pesadilla de luna de miel, conversaciones donde Mariana mentía descaradamente. Esta vez, la exposición sería mucho más grande. Creé una cuenta en una plataforma de relatos anónimos y subí toda la historia con lujo de detalles, asegurándome de que cada traición, mentira y engaño quedaran documentados. Sin nombres, pero cualquiera que conociera la historia real podía identificarla sin esfuerzo. En días, el relato se viralizó. Se compartió en redes, llegó a cuentas de chismes, se discutió en foros. La gente comentaba con indignación y morbo. Comentarios despiadados, la peor clase de mujer, risas sobre su caída, esto debería pasarle a todos los que juegan con los sentimientos. Pero me interesaba que Mariana lo viera. Y lo vio. Una antigua amiga me contó que Mariana estaba devastada. Intentó ignorarlo, pero conocidos le hacían preguntas incómodas. La miraban con lástima o desprecio. En la tienda, susurraban. En su modesto trabajo, alguien filtró la historia. Su jefe, conservador, la llamó: no podemos permitir que nuestra empresa se asocie con alguien envuelta en este tipo de escándalos. Perdió el empleo. Las cosas empeoraron cuando su familia supo la magnitud del desastre. Al ver la historia circulando y cómo su hija era centro de burlas. Su reacción fue peor. Su madre, que ya la había repudiado, fue tajante: desearía que nunca hubieras nacido, y colgó. Su padre la bloqueó. No le quedó nada. Intentó mudarse, pero los problemas la siguieron. Donde iba, la sombra de su traición la perseguía. Lo que hizo nunca podría borrarse. Finalmente, Mariana entendió que no había escapatoria. La última vez que supe de ella fue un mensaje desde una cuenta desconocida. Sin insultos ni excusas, solo: ¿cómo me detengo de seguir cayendo? Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. Había ganado. Cerré la conversación y la bloqueé. Su caída ya no era mi problema. El tiempo avanzó con la indiferencia cruel de la vida. Mi venganza había sido meticulosa y devastadora. Mariana ya no era la mujer que conocí, la que se creía superior, convencida de que su encanto le permitiría salirse con la suya. Lo que quedaba era una sombra marchita, alguien que aprendió demasiado tarde que el mundo no olvida. Yo, por mi parte, había seguido adelante. No fue fácil. La traición dejó cicatrices profundas, desconfianza. Pero con tiempo, esfuerzo y la certeza de haber recuperado el control, aprendí a dejar ir esa paranoia. La satisfacción de saber que Mariana pagaba por lo que me hizo me dio la paz necesaria. Pensé que nunca la volvería a ver, que desaparecería. Pero la vida tiene formas extrañas de jugar. Ocurrió una tarde cualquiera, en un café pequeño y acogedor al que solía ir. La vi. Al principio, mi cerebro no la reconoció.
Su imagen era un reflejo distorsionado, más delgada, rostro cansado, ojeras profundas, ropa descuidada. Su confianza y arrogancia habían desaparecido. Se detuvo al verme. Un instante en que sus pasos vacilaron, su mirada encontró la mía. Por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos, derrota. El tiempo pareció ralentizarse. Nadie más allí conocía nuestra historia, la guerra silenciosa entre nosotros. Éramos solo dos personas con un abismo separándonos. Abrió la boca, pero no salió nada. Buscaba palabras. Lo único que encontró fue un susurro, lo siento. No una disculpa dramática, sin lágrimas ni súplicas. Solo dos palabras frágiles, una confesión inútil. La observé en silencio, sintiendo una oleada de emociones indescifrables. No odio, ni furia, ni lástima. Solo una certeza tranquila de que todo había llegado a su conclusión natural. No respondí. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ya no era necesario. Tomé mi café, me levanté y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sabía que no la volvería a ver y, por primera vez en mucho tiempo, supe que realmente me daba igual. La historia de Mariana había terminado, y yo, finalmente, era libre.